Bienvenidos a todos a la presentación del poemario Los otros mundos de Álvaro Ciego Cadávero. Perdone la voz, tengo un catarro tremendo y a lo mejor de repente se me va la voz. Por eso voy a intentar ser un poco breve para que no suceda. Empiezo presentándome, soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, la editora que ha tenido la suerte de publicar este poemario. Agradezco a la fábrica que nos haya acogido en esta librería tan bonita y tan céntrica. Voy a presentar primero a mis compañeros de mesa, sobre todo al poeta Álvaro Ciego Clavero. Nació en Madrid en el 65, es ingeniero industrial, es comentarista sobre poesía, música y arte en diferentes programas de radio y además es articulista cultural en medios digitales. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Con esa misma espalda, premio Rafael Morales 94, Está encallando, de la Donais en el 99, Los versos inútiles en el 2009, el libro de piropos literarios Colonizado Corazón en el 2011, El sentido de lo que no sucede en el 2013 y Palabras a la música en el 2017. Yo conocí a Rafael en el Ateneo, en una charla que compartimos, Álvaro, gracias a Aaron. Y es verdad que es imposible escucharle y no sentirse impresionada, pero también es verdad que es imposible no leerle y no querer editarle. En este caso yo tuve la suerte de ser editora, escucharle y leerle, y después de muchos meses, de muchas lecturas, de muchas llamadas, porque no conseguíamos ponernos de acuerdo, hemos ya conseguido dar a luz este libro. Es un libro que va a ser muy comentado, lo que les voy a decir ahora, pero es un libro que está cargado por una ausencia muy profunda. Este libro de Álvaro no tiene verbos. Es un libro en el que no hay absolutamente ningún verbo. Luego sé que hay una versión en inglés donde se coló uno, ¿verdad, Álvaro? Bueno, quizás eso no lo cuente después. Este libro está cargado de presencia, de arte, de significado de la vida, de la muerte, de la naturaleza. Es decir, de los temas eternos, de los temas eternos que se tratan siempre en la poesía, pero desde el significado, con la característica de que nos enseñan a mirar desde la perspectiva del individualismo, es decir, desde la mirada de uno mismo, pero también nos pone en la posición de los otros mundos que forman a las demás personas. La cubierta es un hombre mirando. Yo quería que fuera el que se pareciera a Álvaro, y creo que sí que tiene cierto parecido. Está mirando un espectacular cuadro de Otto Dix y refleja muy bien todo el contenido del libro, porque es un creador que está mirando la creación de otro artista. Voy a seguir presentando a mis compañeros de mesa porque todos son personas que tienen mucho que decir y si no al final voy a robarles demasiado tiempo. A mi izquierda tengo a Rafael Soler, que es novelista y es poeta. Le conozco hace muchos años. Tuve la suerte también de editarle por el 2008, cuando dirigía una colección que se llamaba Adversidades Poéticas con nuestro amigo Alejandro, que fue una colección que duró como 4 o 5 años, en la que se publicó a los grandes poetas contemporáneos. Rafael acaba de volver. De hecho, al año siguiente publicó su libro Maneras de Volver y la verdad es que hace mucho que no nos veíamos, pero ha sido un encuentro muy entrañable. Como decía, es novelista y poeta y fue muy aclamado en los 80 cuando publicó su novela El Grito y también con su libro de poemas Los Sitios Interiores. Fue posteriormente galardonado con el premio de la Crítica Literaria Valenciana en 2015 con su poemario Ácido Almíbar. Y también es autor de Maneras de Volver, lo que he citado antes, del 2009. Ha sido traducido y publicado en inglés, búlgaro, rumano y japonés. También otros poemarios a destacar son Las cartas que debía y No eres nadie hasta que te disparan. Por otro lado, también quiero destacar que a mi izquierda, en segundo lugar, tenemos a Ignacio Gómez de Liaño, que ha escrito el prólogo. Muchas gracias, Ignacio, por este trabajo. Él es un reconocidísimo traductor, filósofo y profesor universitario. Y como dato importante, decirles que la próxima semana el Museo Reina Sofía inaugura
una exposición sobre su obra. Así que les aconsejo a todos que no se lo pierdan. Abandonar la escritura se llama. Voy a darle paso para que nos diga el prólogo. Buenas tardes y antes que nada, pues muchas gracias por tus amables palabras, Alicia, y también por la invitación de Álvaro a hacer este prólogo. La verdad es que siempre leer resulta un poco aburrido, un poco pesado, porque la lectura más bien requiere una concentración que quizá cuando se está entre mucha gente pues no resulta tan fácil. Y por otro lado, pues permítame que me coloque las gafas de ver, porque si no me resultaría imposible incluso leerme a mí mismo. El libro, como saben, pues se llama Los otros mundos, poemas sin verbos. El título que he puesto yo a mi prólogo es Este mundo está en otros mundos. He puesto como título de estas páginas la frase Este mundo está en otros mundos, pues sirve de complemento a la cita de Paul Eluard, hay otros mundos pero están en este, que Álvaro Fierro Clavero pone en la cabecera de su libro. No pongo en duda que todo, para ser, tiene que estar de alguna manera en mi mundo. Pero no me parece menos cierto que mi mundo es porque está abierto a otros mundos. Esta afirmación se entiende mejor si vemos emparejados los dos enunciados siguientes. Hay otros, pero esos otros están en mí. Y yo soy porque hay otros. En síntesis, el yo no puede ser sin el tú. Si ya es algo raro que el título del libro, Los otros mundos, y la afirmación concomitante de que hay otros mundos pero están en este, pueda suscitar esta cadena de pensamientos, todavía me lo parece más el hecho de que la enumeración de las 10 partes de que consta el libro sea por sí mismo, por sí misma, un poema, incluso un poema filosófico, y un poema también con gran capacidad de sugestión que dice así: los países ausentes, ofrendas para el cielo, las obras de la muerte, los rostros del espacio, danza de las imágenes, fractales de la música, los ámbitos sin nadie, las canciones del mundo, la descripción de Dios, los silencios del cuerpo. No menos raro es que los poemas que albergan esas partes del libro tracen el itinerario de un gran viaje. Un viaje que tras empezar en las cataratas de Niágara tiene como mojones iniciales de cada parte del recorrido la Acrópolis de Atenas y las ruinas de Pompeya, La mujer de Alberto Giacometti y la impresión de Claude Monet, el abismo de los pájaros del concierto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen y el Big Bang, el vino y el hinduismo, y que termina tras el sexo y la muerte en el alma. En un libro poético anterior de Álvaro Fierro Clavero, concretamente en Palabras a la música, ya nos dimos de bruces con la idea del itinerario, del viaje. Si bien los mojones del itinerario venían a ser en ese libro el sustrato de la ruta poética realizada por el autor con el acompañamiento de la música. Y así, al final de ese libro, Álvaro nos describía una hilera de nombres de lugares que nos llevaban por diversos emplazamientos de España, Polonia y Francia, y sobre todo por Sicilia, desde la helénica Segesta hasta la bizantina Cefalú, pasando por la maravillosamente platónica Siracusa y la fantásticamente teatral Taormina. Otra peculiaridad de los otros mundos es que el autor, al componer sus poemas, ha prescindido de los verbos, cosa que no había hecho en sus libros anteriores, de forma que los poemas quedan resueltos en nombres sustantivos y adjetivos y en participios que hacen las veces de nombres, junto con las preposiciones que sirven para conectar esos elementos.
Puesto a buscar un término de comparación a tan especial designio, el que me ha parecido más congruente es el de los mapas y las cartografías. Pues tampoco en los mapas encontramos verbos, en ellos solo figuran nombres, los nombres de los múltiples accidentes geográficos a los que el mapa hace referencia. Esa convergencia de nombres y lugares sugiere sin duda el carácter geográfico del libro. Pero ¿cómo no iba a ser así si en la página 39 de su libro Palabras a la música, Fierro Clavero ya nos decía que el ser humano es un mapa? Y en la página 46 estampaba alondras que describís en el cielo los límites de un mapa. Pero se trata, como las alondras sugieren, de una geografía que los versos de los otros mundos sobrevuelan como si fueran aves migratorias. Basta con mirarlos en la página para ver que se asemejan a letras voladoras, incluso a las letras que dejasen como estelas en el cielo los aviones. No es, por tanto, casual que los primeros versos del libro aludan a velocidad, a acantilados, al sol. Veloz la transparencia de los acantilados, humo la rúbrica solar. Y es casual que al llegar al poema Everest nos encontremos con líneas que de nuevo nos remiten a una geografía que es a la vez física y psicológica. Que Asia en la sabiduría oblicua del paisaje. ¡Cuántos rumbos! Al hacer mi lectura de los otros mundos, he ido subrayando algunos versos que a mi parecer daban claves importantes. En Acrópolis he subrayado: hacia el paisaje, definitivamente un texto. O sea, en la mente del poeta el paisaje se metamorfosea en texto y el texto en paisaje. En Cementerio Judío de Praga he destacado estas palabras: silencio sin más sílaba que un grito, en razón de que a lo largo de los otros mundos hay una soterrada pugna entre el silencio y el grito, con el resultado de generarse las sílabas que forman las voces de la lengua. Si en Stonehenge he prestado especial atención a los versos que dicen: afán azul de un pájaro hacia arriba sin otra vocación que la distancia, por lo que tienen de alusión al vuelo ascensional y al viaje a tierras lejanas, en Pompeya me he fijado sobre todo en estos versos: la sangre oscura de la tierra, las palabras ahogadas, en el idioma universal del grito. Por lo que el libro tiene de erupción volcánica y de arqueología de la voz. La idea del vuelo, de la ascensión, de la distancia, está también muy presente en un libro anterior de Álvaro Fierro. No me parece casual que en Tan Callando, la tercera sección de la parte primera, la cual se titula Libro de la Distancia, se llame Las distancias del mundo, y que el primer poema de la parte segunda de ese mismo libro se titule El ascenso. En Bhopal nos encontramos de nuevo el viaje ascensional hacia las divinidades de los cielos, con la conciencia de que ese viaje nos lleva a los abismos. ¿A qué los rezos a las divinidades de la altura, si cuanto más arriba, más abismos? Lo que por otro lado me hizo pensar en un verso de Tan Callando que dice: vimos pasar a Dios rumbo al abismo. Al llegar a Auschwitz nos encontramos con un nuevo fenómeno literario, esta vez de tipo visual. A la izquierda se eleva una columna de palabras que, leídas de arriba a abajo, dicen: sangre, ceniza, horas, puertas, beso, bocas, ayer, máscara, rosa, eternidad, historia. En el poema Mujer de Alberto Giacometti encontramos un ejercicio de poesía visual diferente que consiste en componer un poema reminiscente de las figuras esculpidas por Giacometti
debido a la forma en que el autor ha colocado las palabras. Si en el poema titulado Móvil de Alexander Calder, los dos versos iniciales definen muy gráficamente el carácter aéreo, itinerante, geográfico de los otros mundos, vaivén de los objetos en el país mental del aire, en verde sobre marrón de Mark Rothko, las palabras este vacío grande de la luz en la ventana sola, ya noche únicamente, no solo describen muy bien las pinturas más características de ese artista, sino también la esencia de los otros mundos, por lo que esa obra tiene de vacío, luz, ventana y noche. En Abismo de los pájaros del cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen, las palabras que más me impresionaron son cristal de viento para las alas más terribles de la música. Quizá porque, de nuevo, me sentí transportado a los ámbitos del cielo, del aire, del vuelo y del sonido, como también acontece cuando, al llegar al adagio de la música para cuerda, percusión y celesta de Béla Bartók, nos topamos con dichoso aquel ya pájaro y sin conciencia un viaje de silencios hacia el país donde los rostros nunca en vano. Ni qué decir tiene que la devoción a la música que manifiestan algunos poemas de los otros mundos la hizo sobre todo patente Álvaro Fierro Clavero en su anterior libro, Palabras a la música. ¿Qué vemos al arribar al Sáhara y a Halley? En el primer caso, el terrestre, los mares altos del calor con su oración de sílice. En el segundo, el celeste, Halley, después de la distancia de los itinerarios más profundos, allende todo mapa, que descanso. En la mañana, diríase que amanecemos, después de largos sueños con el mar, asunto de los aires, vuelto, penúltimo precinto de la tierra. Al releer el libro me di cuenta de que es al final de los otros mundos cuando el autor saca a la superficie sus ideas más profundas acerca de la vida, la condición humana y la deidad. Así se entiende que lo que más ponga de relieve a Álvaro Fierro Clavero en el poema Cristianismo sea, qué pureza, la vocación de un Dios todo regazo, encuentro, voz, palabra. Y en el poema final, dedicado al alma, se nos susurre, apenas voz, silencio de lejanía próxima, insubordinación, principio y fin, persona. Con lo que podemos poner punto final a las consideraciones que me ha sugerido la lectura del singular libro poético de Álvaro Fierro Clavero. Es un punto final hecho de voz y de silencio, de lejanía próxima y de insubordinación, hecho sobre todo de principio y fin, persona. Y entonces nos damos cuenta de que Los otros mundos es un libro que gira en torno de la condición humana y también de su redención. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Es emocionante ver la sala llena, gente de pie. Gracias, Álvaro, por contar conmigo. Ignacio, un placer escucharte. Comentan conmigo que corren tiempos raros, en los que ni la cultura ni la educación están en las primeras inquietudes de los responsables políticos. Sin embargo, hoy aquí, de repente, por un proceso que no sabemos cuándo empezó, pero un poeta loco empezó a escribir, siguió escribiendo. Cuando se quiso dar cuenta, había algo parecido a un libro, lo dejó dormir, lo corrigió. Un buen día entendió que ya no había nada más que contar. Buscó y encontró un editor. Se publicó el libro. Un espacio público se ofreció a recoger
a aquellas personas que querían escuchar al poeta. Y hoy estamos aquí. Y este es un milagro, que es una palabra muy cursi, que se repite todos los días. Y esto es lo que nos salva. Y esto es lo que nos da fuerza a los escritores para todos los días dar lo mejor de nosotros, porque la literatura nos salva. A mí me gustaría, yo conozco a Alicia desde hace muchos años, ella se ha presentado diciendo que soy editora, pero yo quiero aprovechar este momento para poner en valor el trabajo de esos editoriales, comillas pequeñas, grandes, que hacen un enorme esfuerzo por divulgar la obra de jóvenes creadores y de creadores ya consagrados. Cuadernos del Laberinto tiene ya 100 títulos, 10 años de trabajo, colecciones de poesía, de narrativa, de ensayo, de novela negra, La Fuerza Tranquila, 4 o 5 títulos al año de cada colección. Y yo, para Alicia y para todos, les voy a pedir, por favor, un fuerte aplauso. Bien, leo el texto que he preparado para la ocasión. Si es cierto, como afirma Paul Eluard, y así nos lo recuerda Álvaro Fierro en el pórtico de este singular libro de versos que hoy presentamos, que hay otros mundos, pero están en este, no es menor verdad que cada poeta tiene el suyo, intransferible y personal, como cada uno de sus versos, y en él se recoge hasta que escampe, y desde alguna de sus secretas ventanas se asoma al exterior, cauteloso y atento, pluma en ristre, que es como decir sable en mano o escopeta al hombro, porque esa es la última razón de ser poeta, dar caza con humildad y tesón a las secuelas de este asunto menor llamado vida, escaparate, en fin, de lo soñado por perdido. Álvaro Fierro, al que tuve la fortuna de conocer en los primeros 80, cuando lo mejor estaba por venir, es un poeta raro. Y entiéndese raro en su más noble acepción. Dícese de lo poco común o frecuente, también escaso en su clase o especie. Álvaro es muy poco dado a prodigarse en saraos poéticos y tertulias. Publica poco, escribe mucho, toca casi todas las teclas que los azares creativos permiten, hace de la ironía su estandarte, diríase, afirmo, que es tímido en la distancia corta y luce ese desvanimiento enmascarado de los tiernos de corazón que al encuentro de sus asuntos acorazados salen. Estamos ante un poeta radical y de raza, poco dado a frívolos devaneos y exquisito a la hora de tallar los versos que luego ofrecerá a sus lectores. Así sucedió con Tancallando, volumen 550 de la colección Adonais, publicado en 2000, banderazo de salida para un poeta que entonces comparecía ante el abominable negocio de los versos, muy seguro de voz y suelto de cintura, con un merecido accésit. Libro de versos donde el poeta dice lo justo y lo hace bien. Era su segundo libro publicado, tras el premio Rafael Morales, que reconocería 6 años antes Con esta misma espalda. Citaremos también, por dar noticia cumplida de la producción editorial de nuestro poeta, Los versos inútiles, publicada en 2009, en Quadrivium, Colonizado Corazón, 2011, con prólogo de Pérez Ferrer, El sentido de lo que no sucede, espléndido título para una muy potente colección de versos que vieron la luz en Ediciones Vitruvio, y Palabras en la música, 2017. Y aprovecho aquí y ahora para decir que solamente alguien
con los conocimientos y sensibilidad de Álvaro Fierro, puede escribir un artefacto semejante. Sonata número 32 en do menor, opus 111, maestoso, allegro, con brío e apasionato. Para que tú me oyeras fueron precisas las claraboyas de las palabras. Para que tú me toques hace falta silencio, oscuridad, deshoras, desvivencia. Seremos sombras apenas a la luz cuando las músicas se paren y comiencen las eras de la muerte. Sumen a esos 6 volúmenes citados los otros mundos que hoy presentamos y los libros de relatos El peso de los sueños y Los me agrada, destinados este último al público infantil, y convendrán conmigo que estamos ante un escritor con mucho que contar. Bienaventurados los raros, bienaventurados los recónditos, benditos sean los insubordinados que inaccesibles y pulquérrimos se muestran y sobreviven al escrutinio de los que con tanto desparpajo dictan, tasan, ponen y se invitan a la mesa. Nunca terminas de escribir un poema, simplemente te rindes y lo dejas ir. Reconoció Álvaro Fierro en una de sus intervenciones, flamante inglés, en el ciclo Los lenguajes del exilio de la Universidad de Westminster 2013. Pues bien, fiel a ese principio, ha dejado el poeta que alce en vuelo los versos de este libro. Los otros mundos, escritos, por cierto, sin acudir, ya se ha dicho antes, al auxilio de verbo alguno. No sabría decir si por necesidad o por cumplido desafío. Me inclino por lo segundo, conociendo al personaje. Pues nuestro bate es muy de acercarse al límite del límite cuando de afanes creativos se trata. 50 poemas ofrecidos de a 5 en 10 bandejas que orientan con sus expresivos títulos al recién llegado. Las obras de la muerte, para hablarnos de Pompeya, Hiroshima, Auschwitz, Bhopal y Chernóbil. La descripción de Dios, donde temerariamente canta el autor al hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam, y sale indemne. El muy sugerente y lírico Los silencios del cuerpo, con el sexo, los ojos, el amor, la muerte y el alma como protagonistas. Y otros 7 capítulos que no cito para no agobiarles, para esbozar una personal cartografía de los sentimientos y experiencias que nuestro autor ha dejado de su paso por las propuestas que ofrece la vida a los atentos. Dícese atento al que cuida su capacidad de asombro y la ejerce también, al curioso indómito, al que al mirar descubre y se descubre, al que calzando unas sandalias trota por ciénagas y riscos. Propuestas, decía, que la vida muestra a los atentos, como una ofrenda para el cielo, el blanco combate de la luz de Claude Monet, el vino, ay el vino, cuando hace casa en nuestra boca, la noche profunda de los agujeros negros y su inercia de muerte, Bela Bartók y sus afines, y la pregunta, ¿por qué en la boca una palabra a medias cuando nos sorprende la muerte? Asuntos todos que bien merecen ser visitados con la calma del atento. Estamos pues ante un libro ancho y ambicioso, un libro de muchas teclas, muchos ecos, lienzo polícromo a veces, áspero, sayal otras, pero siempre honesto testimonio de un poeta que anhela no repetir lo ya contado y que hace de la indagación bandera. Todo cuanto se diga de este libro, tras el brillante y acertado prólogo de Ignacio Gómez de Liaño, es reiteración. Debería terminar aquí, pero permítame abundar muy brevemente en 3 de las características que señala como relevantes: el viaje y sus itinerarios, la así llamada lejanía próxima y el esfuerzo del autor por dar más profundidad a lo contado mediante una singular arquitectura visual en algunos de los poemas. El viaje y sus itinerarios. Casi la mitad de los poemas de este libro nos llevan a lugares que no todos hemos visitado. Otros mundos, de este perro mundo nuestro, espacios con su personal historia. Pero lo que importa del viaje en la vida y en la poesía no es el destino,
sino el viaje mismo. Llegar para volver y hacerlo sin prisa. Ahora lo fiero nos transporta a sus lugares elegidos, para contarnos y contarse. Pero hubo antes un itinerario que empezó en su corazón, un bloc de notas, un porqué precisamente allí, ante la rojiza mole de Ayers Rock, por ejemplo. Y ese itinerario y sus razones, encadenado a los que vendrán luego, cada uno con su afán y su luz, dan sentido a todo y acotan cuanto quiere el poeta decirnos. El lugar así elegido, entonces, como excusa, música y escorzo para cantarnos lo esencial. Frágil, tu cripta de cristal, hecho de lágrimas. Ausencia dentro de la ausencia, eternidad bajo los tiempos. ¿A qué los rezos? A las divinidades de la altura, si cuanto más arriba, más abismos. 2. La así llamada lejanía próxima. Un poema solo termina de escribirse cuando encuentra a su lector. Y bien está, si encontrándolo le ofrece más preguntas que respuestas. Y ese es uno de los grandes aciertos de este libro. Asuntos en principio ajenos al lector, un agujero negro, un sostenuto molto calmo de un compositor que desconoce, yo lo desconocía, un cuadrado rojo sobre fondo negro de un tal Casimir Malevich, hacen que se sienta concernido desde el primer verso, haciendo de lo lejano cercanía, asunto propio, reflexión compartida. Calles como el dolor por donde solitario un corazón, con su silencio a cuestas. Y por último, la singular arquitectura visual en algunos poemas que con tanto detalle ha pormenorizado Ignacio en su prólogo. A destacar, Mujer, de Alberto Giacometti, esculpido a la manera del artista, reforzando así su contenido, y variaciones para palabra sola, un hallazgo de disposición de los versos y un hallazgo también cuanto se dice y la forma de decirlo. Hay más, que irá descubriendo el lector al pasar páginas, y ninguna es gratuita, pues todas están al servicio del poema y de su decir rotundo. Acabo. Si escribir es una larga paciencia, escribir con talento es un don, y contar lo no contado, el privilegio que adorna a los humildes. Lean y disfruten los otros mundos de Álvaro Fierro. Hoy estamos todos de enhorabuena. Pues gracias a la fábrica y sobre todo gracias a vosotros, que sois lo más importante que hay aquí, junto con las personas a las que yo acompaño, Ignacio, Rafa y Alicia. Alicia la conocí hace un año, como muy bien ella ha dicho, y no solo tengo que agradecerle el que se animara a publicar un libro que yo había descartado publicar. Pues hace más de 15 años yo había abandonado la esperanza de publicar este libro, pues se escribió hace unos 22 años. Y ahora contaré en qué circunstancias. Pero es que además tengo que agradecerle también la portada y luego hablaré de qué significación tiene para mí y por qué creo que es un hallazgo, es lo mejor del libro, la portada. También gracias a Ignacio se ha explicado ya que se inaugura una muestra llamada Abandonar la escritura en el Museo Reina Sofía. Eso está relacionado con el motivo que me llevó a mí a pedirle y a hacerme el honor altísimo de escribir unas palabras. Es que eres un pionero de los años 60, o no sé si del siglo XX o del XIX, de la escritura, vamos a llamarla vanguardista, vamos a dejarlo ahí. Entonces, quienes tengan entre cabalgata y manifestación por el clima y todas estas cosas un hueco, y se dediquen a lo importante, yo les aconsejo que se acerquen a verlo. Yo tengo muchas ganas de verla. Y le he dado una tecla sin querer y está asomando aquí Alicia. Y por último, Rafa. Yo comentaba un día con Rafa una cosa que él no sabe. Estaba hablando con Pablo Méndez, que es un colega de Alicia, y me decía Pablo Méndez, dice, yo no sé por qué este capullo, decía esa palabra, lo siento, vende tantos libros, me decía. Y yo entonces voy a formular
una hipótesis. Yo creo que serían dos cosas. Primero, el contenido, claro, no va a ser porque los libros sean malos, sino porque son buenos. Y luego, porque cuando termine el acto ustedes se acercan sin que él se dé cuenta a su parte trasera y verán que en los omoplatos, donde los demás tenemos la espalda y estas cosas, o la chepa, según el caso, él tiene como dos alitas, porque en el panorama este bohemio, semi-analfabeto poético del siglo XXI, destaca Rafa, no solo porque escribe, y que, bueno, quizás tiene algún competidor, pero lo que no tiene competidores por su bonomía, por su calidad y por lo afable y lo generoso que es, como ha quedado de manifiesto ahora. Por tanto, muchas gracias a vosotros tres. Yo había ideado una presentación con una serie de cosas, pero como ha sido sucesivamente destruida por las palabras que han sido dichas, pues entonces voy a ser muy breve en los agradecimientos, ya los he terminado. Y vamos con la fascinante portada. Yo voy a explicarles por qué me lo parece. Claro, ahí ven ustedes un cuadro de un pintor, como se ha dicho, de Otto Dix, que es un pintor expresionista, del que, por ejemplo, en el Museo Thyssen hay varios cuadros. Es un pintor que, desde el punto de vista de su pintura biográfico, era un hombre muy humilde y estaba muy concienciado socialmente. ¿Qué ocurre? Que le pasó una cosa que no nos ha pasado a ninguno, y es que estuvo combatiendo en la batalla de Verdún, que duró 11 meses la batalla de Verdún. Pues bien, a él se le quitaron las ganas de ser irónico, de ser crítico, y nos ofrece un cuadro, que es el que ven ustedes ahí, es un cuadro realista, pero con un detalle, es el que yo le quiero agradecer a Alicia. Hay un espectador delante. Porque para mí esta portada es en realidad una alegoría de la literatura. Si a uno de ustedes le preguntan de qué va Guerra y Paz y contesta que va de las campañas napoleónicas en Rusia, no miente. Pero lo que sí que es cierto es que vemos esas campañas napoleónicas a través de la mirada de Tolstoy. ¿De acuerdo? Por tanto, este hecho de que contemplemos el mundo a través de los ojos de alguien que es el autor, encierra el secreto y el germen y el milagro, que no le gusta la palabra a Rafa, que le vamos a hacer, algún defecto tenía que tener, de la literatura. Pero, como ustedes son gente muy culta, sabrán que en el siglo XX se enunció una teoría, la evolución de un pensador se llama Roland Barthes, Partes, con TH, que habla de la muerte del autor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues para Barthes, el autor no escribe. El autor lo que hace es reescribir. ¿Y qué es lo que reescribe? Pues cosas que ya están en la sociedad, en la clase social, en la edad que tiene, ahora que está tan de moda que se nos enemisten las mujeres con los hombres y demás, pues en el genio que tiene, etc. De modo que el autor en realidad no existe para Barthes, y lo que hace es recoger y ordenar materiales y los presenta falsamente como propios. Es decir, si aquí hacemos un experimento, nos dan a todos una cuartilla y escribimos, nos piden que improvisemos el argumento de una novela negra, seguramente va a haber muchísimas coincidencias. Hablaremos de mafias, hablaremos de la mafia que va a ser. Pues no va a ser de australianos ni de indonesios, porque aquí no hay inmigración de esos países. Será pues de los españoles, o que me perdone si hay alguien en la sala, pues de colombianos, porque hay mucha inmigración colombiana, etc. O sea, va a haber muchísimo solape de los argumentos. Eso es a lo que se refiere Barthes con la muerte. Entonces yo lo que he intentado con mis libros, ahora están pasando, porque era una tecla sin querer, algunas imágenes de asuntos a los que he dedicado ciertos poemas. En realidad, la alegoría de la literatura estaría más completa si tuviéramos, por un lado, esa imagen con un espectador que es el autor, y luego, por otro lado, esa misma imagen sin el autor, en la medida en que se adhiera a la teoría de Barthes de que el autor pues, ha desaparecido. Yo he intentado no desaparecer, en la medida de mis menguadas capacidades. Pero le tengo que agradecer a Alicia este maravillosísimo, esta portada que, a mi entender, da muchísimo valor al libro y que resulta muy atractivo. Y como toda obra humana, este libro tiene una estrategia y una táctica. La estrategia es el qué y la táctica es el cómo. El cómo es quizá lo que llama más la atención, es que no tienen verbos los poemas. Voy a contarles el asunto, por qué es así. Yo ya estaba dando vueltas, pero sucedió una anécdota maravillosa hace 22 años que les voy a contar. Estaba mi hijo Bruno, que es mi hijo mayor, que no ha vivido porque trabaja en Sevilla. Y entonces, a la sazón no decía más que palabras sueltas. Él no sabía hablar aún, decía palabras sueltas. Y mi excuñado, yo creo que adrede, lo hizo adrede, se sentó encima de un globo, el globo explotó, el niño se llevó el susto de su vida y dijo su primera frase.
Nunca antes había dicho una frase y dijo su primera frase, que ahora les diré cuál es. ¿Qué ocurre? Que les cuento otro elemento que estaba en mi cabeza entonces. Hay una teoría de un lingüista, que es quizá el lingüista más importante, que es Noam Chomsky, que es fama que todavía sigue dando clases en Stanford, según la cual todos venimos a este mundo con una cierta gramática primordial ya en nuestra cabeza. Y luego, a consecuencia de la educación y de que nos enseñan nuestros padres, ya configuramos esa gramática primordial con algún idioma concreto. Por ejemplo, en mi caso, pues el español, o el idioma que sea. Pero venimos ya con esa gramática. Con lo cual me dije yo que aquello tenía que ser la gramática de Chomsky, lo que estaba yo escuchando, la primera frase de mi hijo. ¿Vale? ¿Y cuál fue la frase? Se la voy a contar. Dijo, lo primero es sujeto. Dijo Dani, que era el nombre del microterrorista. Luego dijo globo, a su manera dijo bobo. Luego dijo una onomatopeya que él se inventó en ese momento, pero que es universal. Dijo pum. Dijo Dani, bobo, pum. Y entonces yo saqué de ahí dos conclusiones. Y solo una es relevante a los efectos del día de hoy. Lo primero es que a un ser humano tan pequeño como era él, lo que más le importó a consecuencia de la explosión era el sujeto. ¿Qué le había pasado a mi cuñado? Es decir, que mi hijo es buena persona, pero yo creo que seguro que todos ustedes, si hubiéramos hecho ese experimento en un ejercicio aquí de ficción, hubieran hecho también lo primero el sujeto, porque está escrito en esa gramática secreta que tenemos en este mundo. Pero luego dijo los complementos, es curioso. Es decir, si decimos una frase como nosotros paseamos en el retiro, otra frase como nosotros tomamos café en el retiro, o nosotros somos felices en el retiro, lo importante es nosotros y luego en el retiro, de acuerdo con este orden, porque si el orden no significa importancia, ¿qué otra cosa puede significar? Y lo último, el verbo. Y entonces, como entre mis muchos defectos, que han sido piadosamente omitidos por mis antecesores en el uso de la palabra, se encuentra el ser ingeniero, y es consustancial a la ingeniería, oye, intentar hacer las cosas con mínimos recursos. Pues yo me dije, vamos a hacer un libro que no tenga ningún verbo, puesto que, como me acaban de enseñar mi hijo, va lo último porque es lo menos importante. Y he aquí, a los 22 años, el producto de aquellos intentos. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto es hablar del cómo del libro, y ahora voy a hablar del qué. El qué es la estrategia. Verán ustedes, hace pues 2000, no sé, 400 años o así, esto sabe mucho Ignacio, Aristóteles escribió la poética, que es el tratado más importante sobre qué pueda ser un texto, qué tipos de texto hay, etc. Y luego todos los textos posteriores presuponen la poética de Aristóteles. Al final, por extensión, poética es cualquier declaración de principios que desentrañen las claves creativas de algo. ¿Vale? Pues yo les voy a contar mi poética. ¿Qué es la poesía? Pues muy sencillo. Si le preguntamos a la gente por la calle, en el supuesto de que nos hagan caso, que no estén quemando contenedores, lo que me parece que la poesía es una cosa bonita y que está a medio camino entre, pues no sé cómo decirles, entre Antonio Machado, Bécquer y Rubén Darío. Si tú a alguien no conectado con la poesía le das algo que pertenece a esa órbita, te va a decir que eso es un poema. Si se sale de eso, te va a decir que no es un poema. Lo cual dice que se hace. ¿Vale? Pero la poesía en absoluto es eso. ¿Qué va? Nada de eso. La poesía, al igual que la física, o al igual que las matemáticas, o que el derecho, que la historia, o lo que ustedes quieran, la biología, es una herramienta para ordenar el mundo. Eso es la poesía. ¿De acuerdo? Y entonces, en una especie de imaginaria rosa de los vientos, ¿qué vecinos tiene la poesía? Pues por un lado tiene la psicología. La psicología es una ciencia experimental que es la fenomenología. O sea, no sabemos muy bien qué ocurre en el cerebro, aunque la neurociencia está haciendo grandes avances, pero no sabemos muy bien lo que ocurre, sin embargo, sí sabemos sus manifestaciones. Oye, el niño no estudia. Oye, el niño no hay quien haga carrera de él. O hay qué ansiedad tengo, etc. ¿Vale? O sea, que la psicología se ocupa de las manifestaciones de nuestro cerebro. Y por otro lado, la filosofía es la otra compañera de este círculo de la sabiduría, que es un libro de Ignacio, alucinante, por cierto. La filosofía de qué se ocupa, pues si hemos de creer a Kant, se ocupa de qué puedo conocer, cómo debo comportarme y qué puedo esperar. Entonces, en mi manera de ver, la poesía tiene que ser a la vez psicológica y filosófica. Tiene que fagocitar a sus vecinas. Luego podrán utilizar distintos métodos. La psicología, como digo, es experimental y se vale mucho de la estadística.
Y, por su parte, la filosofía utiliza pues las causas y efectos, la lógica, este tipo de cosas. Entonces, la poesía, además, tiene que utilizar eso, pero también utilizar la retórica y las figuras de pensamiento y todas esas cosas que se aprenden en los talleres. Por tanto, la poesía que yo busco siempre está a caballo de esas dos cosas. Se ocupa de los sentimientos, sí, pero no con las herramientas de la psicología. Se ocupa de qué puedo conocer, qué debo hacer, qué puedo esperar, sí, pero no con la aproximación clásica de la filosofía, que hasta el siglo XX ha sido racional. Luego, en el siglo XX han tomado la palabra una serie de pensadores que más pensadores parecen despensadores. Pero bueno, por tanto, la utilidad de la poesía es gigantesca. Del mismo modo que vamos al psicólogo o nos compramos un libro de un filósofo, tendríamos que ir al poeta y decir, oye usted, recéteme o recíteme, valga el juego de palabras, algo porque yo estoy triste, o estoy contento, o me he enamorado, o veo cerca la muerte, o tengo un amigo que ha tenido un hijo, o lo que sea. Entonces yo quiero, no soy la primera persona que le pasa eso, ¿verdad? Pues hay poemas que ya reflejan eso, muy bien escritos, por grandes ingenios, y yo creo que eso ofrece una aproximación a este mundo, es una herramienta de ordenación del mundo, pero ajena a la que es propia de la psicología y a la que es propia de la filosofía. Por tanto, voy a hacer la clásica arrimada de la comisatina, lean poesía. ¿De acuerdo? Bien, pues tras estas explicaciones, que muchas de ellas serían ociosas porque ustedes ya las sabían, yo había preparado aquí una cosa audiovisual y tal, pero lo vamos a dejar, la voy a quitar para que no salgamos muy tarde, y voy a leer algunos de los poemas que han sido repasados por Ignacio, por Rafa y por Alicia. Aquí tienen ustedes una roca. Yo cuando era pequeño me pasaba la vida leyendo una colección de libros, los padres que están ahí los compraron, que se llamaban, tenían unos títulos, Dime por qué, Dime dónde está, Dime cuándo ocurrió, Dime cómo funciona, Dime cuál será mi profesión. No me acuerdo. Yo pasé la infancia leyendo aquello. Y de entonces me vienen a mí ciertas mitologías, ¿no? Por eso hay un poema a la fosa de las Marianas, porque yo desde pequeño, a mí aquello de que fuera el lugar más profundo del mar, pues a mí aquello me dejaba boquiabierto. Vamos con este poema. Los ingleses a esto le llaman Ayers Rock, nosotros lo llamamos Ayers Rock. Y cuando quiera saldrá. Difícil la penumbra en esta piel de nube casi muerta. Y cuánta cárcel su respiración. Aqueste rojo intransitivo sin la ambición de un bosque. Y cuando el mar, para una isla tan grande. Esto que ven ustedes es una foto alucinante. Estas son dos placas tectónicas y un buzo entre ellas. De la fosa de las Marianas, ya digo, yo desde pequeño nunca he estado y nunca estaré, porque el agua cada vez más la miro desde lejos y ni siquiera la bebo porque no me suele gustar, pese a lo que estoy haciendo ahora. Pero esto es la fosa de las Marianas, donde dos placas tectónicas yo creo que se separan. Mientras el rezo mudo de los peces, casi legible el sol vuelto cualquier estrella, dentro de este caos gótico del mar. Templo de inercias en la constelación del plancton, frágil tu cripta de cristal hecho de lágrimas, en devoción al santo más ahogado. ¿Y el tiempo? Yo no sé el lugar más fascinante en el que hayan estado ustedes. El más fascinante en el que he estado yo es este. Es el cementerio judío de Praga. Merece la pena el viaje solo para pasearse por ahí. Como ven ustedes, es una especie de bosque, por decir algo, de lápidas, pero caóticamente dispuestas. Es un sitio enormemente, está todo recubierto pues, de humedad, de musgo. Es un sitio único, absolutamente único. Si nos apareciera ahí, yo qué sé, un espíritu, no nos extrañaría en absoluto. Todos los muertos, una sola herida. El único recuerdo en Dios del hombre. Silencio sin más sílaba que un grito, que larga tu esperanza rota. Piedad para estas lápidas en bosque, oh amargo Dios de los exámetros.
Stonehenge este verano, ¿verdad, Laura? Los ingleses, a Stonehenge le pasa una cosa muy curiosa, le pasan dos cosas curiosas. Lo primero, que no se sabe para qué es realmente. Y lo segundo, que está en mitad de ningún sitio. Uno esperaría que esto estuviera en algún sitio pues, con sus valles, sus, no sé, algo. Pues no. Lo que tiene es una carretera horrible y nada, y el vacío. Y un tapón enorme, porque las carreteras inglesas son un desastre absoluto. O sea, con esas carreteras no me extraña que quieran escapar. Porque por fin se les ofrece la oportunidad de salir de algún sitio. Desde luego, con las carreteras inglesas es imposible. Otoño a ultranza, el mundo en este círculo de rocas. Afán azul de un pájaro hacia arriba, sin otra vocación que la distancia. Ocre la luz sin fin, igual que un árbol de aire. Ocre la duración de la penumbra, por tantos siglos. Vuelos, águilas. Otro de los sitios míticos de mis libros de pequeño, la isla de Pascua. No se sabe muy bien ni para qué son, y tengo entendido que tenían ojos. Lo que pasa es que cuando una tribu se enfrentaba con otra, se dedicaban a romperles los ojos a los que habían hecho, a los moais, que es como se llaman estas estatuas, las tribus antagónicas. Entonces, se encontró en el lecho del mar un resto de un ojo, y en uno de los moais tengo entendido que le han puesto unos ojitos que la verdad es que están mejor sin él. De aquella espera a la que nunca, de aquella estirpe a la que siempre. Igual que un sol gastado en la piel de piedra y un pensamiento solo dentro, sin madre. Las fotos de Pompeya, cuando reflejan a los romanos que han llegado hasta nosotros de esa forma, pero son tan terribles que cuando yo quería poner la foto dije, esto no lo voy a poner. No me atrevo porque la gente se me va a rebotar, porque son terroríficas. Entonces he puesto este cuadro súper elegante, maravilloso, que es de un pintor ruso. Entonces, la sangre oscura de la tierra, las palabras ahogadas en el idioma universal del grito, un minuto más largo que el dolor y una pregunta rota al cielo. Entonces, en cada habitación, una sorpresa de sepulcros, una ceniza íntima en la piel, un beso de ascuas. Entonces, del rojo trono de los aires, de repente el futuro. Y aquí tenemos pues, una de las más terroríficas catástrofes. Y aquí abajo, a la izquierda, un libro de la que fue premio Nobel, Svetlana Alexievich, que es periodista, es el primer premio Nobel dedicado de literatura, un periodista, cosa que me parece muy pertinente. Y yo solo se lo recomiendo a las personas con una capacidad de aguante especial, porque el libro es escalofriante, es terrorífico, es muy duro de leer. Y da una descripción pormenorizada de todo lo conectado con el súper catástrofe que fue esto. Olor a Dios ya muerto, y su cadáver múltiple de espanto como un maná terrible. Y la respiración del viento apenas ansia de mensajes, únicamente un por doquier de infinitésimos de fuego. Una pentecostés solo calor, dolor, noticia negra de los pájaros. La música en un horno, grito plural de cada boca de la tierra. Y vamos con otra catástrofe. Esto tuvo lugar un 8 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana. Un avión, el famoso Enola Gay, tiró la primera bomba atómica, que la llamaron Fat Boy, o sea, gordito, ¿no, chico? Niño gordo. Cuánto final en esta abrupta interrupción de la mañana, y ajena al sol, esta blancura falsa de la luz, alta de odio, y el gran absurdo de una escultura a la estatura mediante la explosión de la materia. Una palabra sola para tan poco ángel. Nunca. Y era para ver ustedes qué contraste más alucinante. Esto es una obra de arte, es una escultura de un escultor que me fascina, que es Hans Arp, que es medio, era alsaciano, es medio francés, medio alemán. A veces aparece como Hans Arp o como Jean Arp.
Tu forma de comienzo ajena al odio, fruto espiritual en espiral de una catástrofe de rosas. Ya solo abrazo el tiempo, el giro, el éxtasis, en pos de la unidad como una espera dentro del propio cuerpo. La rotación tenaz, inacabada, del humo esposo épico del aire. Qué eterno todavía, en pleno abismo. Porque este alud así, esta manera nueva de la masa, cuando en tu esencia, todo. Y aquí tienen ustedes una escultura estupefaciente de un aragonés, que saluden los de Aragón, como por ejemplo mi padre, de Maella. Esta escultura cubista se llama El Gran Profeta de Pablo Gargallo. Hay unas 7 copias más 2 copias de autor. Yo la he visto en varios sitios y cada vez que la veo me sobrecoge. Caliente y hierro en la palabra vértida de ahínco, de un hombre sánscrito de amor, y el rumbo instinto de sus gestos hacia la descripción de Dios mediante la exigencia inmóvil. O santa furia de sus ropas bélicas cuando el chillido extraño de los nombres, o negra extremunción de su garganta primordial. Y otra escultura. Ustedes saben que el futurismo fue un movimiento artístico que tuvo vertiente literaria muy importante y también de las artes plásticas, y se desarrolló sobre todo en Italia, aunque también tiene ramificaciones en Rusia muy importantes, ¿no? Porque Mayakovsky era un poeta futurista, el pobre. En Portugal, con Pessoa, y en España tenemos un poeta del futurismo, que es Joan Salvat Papasseit, que no es muy conocido. Yo tengo un libro en casa, pero no fue algo que arraigara entre nosotros. Estos señores decían que un automóvil era más hermoso que la victoria de Samotracia, lo cual, pues habrá opiniones para todos los gustos, ¿no? Instintos de humo en el momento abstracto de la gloria, y el cuerpo, con el color ya luz de los estigmas, muchedumbrado rumbo al aire. Toda la piel así, resuelta en búsquedas, tras la deflagración nupcial del cielo, cuando la interjección de Dios, mientras del barro, el primer hombre. Aquí tienen ustedes un cuadro de uno de los padres del arte abstracta, junto con otros pintores, ¿no? Kandinsky fundamentalmente. Y este hombre, antes de pintar así, era paisajista, ¿quién lo diría? Color en pleno amor, perseverancia y una gramática purísima dentro del caos, la explicación de la hermosura mediante vértices de espejo, y estos rectángulos helados como resolución de la ecuación X por hombre igual a tiempo. La soledad cubista, la encrucijada donde el aire. Y varios días obsesionó mirándolo. Y así dice mi pobre poema. Claro, ¿qué va a hacer un microorganismo como yo? Poca cosa. Hacia la transparencia, hacia el furioso sexo de los números. Puerta de la memoria. Por fin un rostro para tu soledad, únicamente de tinieblas. Profunda noche, inercia de la muerte. Apenas ecuación, ya tus coronas. Y ya nos vamos acercando al final, tercera vez que lo digo. Es muy bonita la hipótesis, no sé si explicársela. ¿Por qué el cielo es azul? Lo preguntan todos los niños. Y la explicación es muy, muy difícil. El que lo supo encontrar es un físico que recibió el premio Nobel, Rayleigh se llamaba. Y al final lo explico muy sencillamente y muy brevemente. La luz, cuando interacciona con algo, por ejemplo las moléculas de nitrógeno, se dispersa. La dispersarse lo que hace es quedarse ahí, por así decirlo. Si ustedes ven una luz atravesando un prisma, verán que las frecuencias más altas, que corresponden al azul, son las que primero se desvían. Entonces, por eso, cuando hay poca atmósfera entre nosotros y el Sol, que es cuando está arriba, la luz que se desvía primero es la que vemos, que es el azul. Pero cuando el Sol está en el ocaso, como es aquí, el caso, con la redundancia, hay muchísimo más nitrógeno que atravesar. Entonces el azul se ha quedado ya pues, más allá del horizonte y lo que nos llega es nada más la radiación que todavía continúa y que todavía no ha sido dispersada del todo, que es la radiación roja. Por eso el cielo es azul, no, el cielo
eso depende del momento. Y el primer verso es, de todos los versos que he escrito en mi vida, que debe de por los 15.000, el que más me gusta. Un álgebra de luz, color bizancio, cuando el pájaro errante allende el tiempo, el sueño, las cenizas, los más fríos lugares, la materia, hermano del azul en el espacio, solo en su resplandor de olvido, el pájaro más huérfano del mundo, en el instante alado de todos los descubrimientos. Y llegamos al final de lo que voy a leer. Ojalá les haya interesado el asunto, y si no les ha interesado, pues tampoco pasa nada porque disimulen. Aquí tienen una imagen fronteriza con lo cursi, pero si uno prescinde de toda la cultura hasta que nos ponen, en realidad es bonito. Dice así: para Spinoza, el amor es una alegría acompañada de una causa externa. Es la mejor definición que conozco, porque vale para la mujer que te gusta y para el chocolate. Una alegría acompañada de una causa externa. La mía es un poco más pobre, por eso no estoy en los libros, y Spinoza sí. Cada mirada un rumbo a ti de siglos, un pozo en donde en vez del agua, qué pausa fresca de palabras mías, con un significado solo, tú. Reunión de una alegría con sus lágrimas, de un pecho con el aire de su respiración latido adentro y sin descanso un hacia de ambos. No más que un mundo, pero todo un mundo. Encuentros. Gracias. Interesante ver cómo no se echan de menos los verbos, no se ha echado de menos la lectura de Álvaro. Pues muchas gracias, Garza, gracias, Ignacio, gracias por permitir que editase este libro, Álvaro, y sobre todo gracias a ustedes por asistir y por esta emotividad que se ha respirado en la sala. Ahora vamos a seguir el consejo que nos ha dado Álvaro, que es lean poesía,